Amén. ¿Se escucha bien? Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermano. ¿Tiene su Biblia? Amén. Aleluya. Gracias a nuestro Dios le damos, ¿cierto? Por permitirnos estar aquí. Por este nuevo día de vida. Amén. Porque Él nos permite estar aquí sano y salvo. Amén. Por su misericordia. Amén. Porque Él es el Señor de la vida y de la muerte. Amén. Amén. Y todos los días mueren gente, ¿cierto? Amén. Y en su misericordia Él nos ha permitido estar aquí hoy día, ¿cierto? Y en su misericordia y en su voluntad también un día también nosotros partiremos, ¿cierto? Amén. Amén. Como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, ¿cierto? Pero exhortados los unos a los otros, ¿cierto? Para que no sean como los del mundo. Amén. Dice, ¿cierto? Dice, porque nosotros dormiremos. Amén. Aleluya. Dice eso, ¿cierto? Amén. Aleluya. Así es, Señor. Porque nosotros los que hemos creído en el Señor, dice la palabra, que dormiremos para ser luego levantados. Amén. Y después viviremos eternamente. Amén. Nos volveremos a ver. Amén. Por eso es importante que la familia llegue a Cristo. Amén. O dígame usted que no le gustaría estar con su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos. Amén. Viviendo en los cielos. ¿Ah? En la ciudad santa. Amén. O le gustaría estar solo. Y que el Señor tuviera que sacar eso de su corazón para que no haya amargura. No. Amén. Aunque de eso nada sabemos, porque dice la palabra que nosotros seremos revestidos con un cuerpo celestial. No sabemos nada al respecto. No sabemos qué va a pasar con nuestra mente, cómo va a funcionar esa nueva, como dice la palabra, esa nueva habitación. De la cual dice, ¿cierto?, que internamente nosotros gemimos y suplicamos ser revestidos con ella. Amén. Estamos hablando de cosas espirituales. O como diría nuestro Señor, cosas celestiales. Amén. Aleluya. Aleluya. Y la iglesia es un ente de poder. ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos lo creen? Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Porque la iglesia dice la palabra que está ubicada ¿dónde? Las puertas de la vez. ¿Ah? Las puertas de la vez. Aleluya. Amén. ¿Cierto? En las puertas del Hades. No en cualquier parte. Amén. Y dice también la palabra que la iglesia está en los lugares celestiales. Amén. Aleluya. Con una importante misión. Amén. Dice el apóstol Pablo. Aleluya. Con una importante misión porque nosotros no hemos sido puestos en cualquier lugar. Amén. No hemos sido puestos en el templo X, Y, ¿cierto? Sino que en la iglesia espiritual de Jesucristo. Iglesia ubicada no aquí. Amén. No en esta tierra, sino que ubicada en los lugares, para usar el término bíblico, en los lugares celestiales. Amén. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la Escritura, hermano, ¿cierto? Yo sé que usted lo ha hecho, nos damos cuenta de una cosa, que la batalla no es aquí. ¿Cierto? Amén. No es acá. ¿Dónde es la batalla? En la esfera celeste. Porque ahí están nuestros enemigos. Amén. Aleluya. Y ciertamente Cristo venció en la cruz. Amén. Aleluya. Y exhibió públicamente. Amén. ¿Sí o no? Aleluya. Y clavó nuestros pecados. Aleluya. Amén. Y se sentó en los lugares celestiales, a la diestra del Padre. Aleluya. Pero sin embargo, más adelante, en el libro de Efesios, Pablo dice algo muy importante y notorio. Amén. Porque pareciera ser de que Cristo venció. Amén. Y estamos listos.
Amén. Aleluya. ¿Cierto? Pero en la misma escritura Pablo dice, pero aún no todo le está sujeto. Amén. ¿Sí? Amén. Y dice en Efesios que nosotros tenemos una lucha, no contra carne y sangre. Eso significa que Cristo venció, pero falta algo. Amén. Amén. Porque Cristo murió ¿por quién? ¿Por usted? ¿Por mí? ¿Y nadie más? Murió por todos. Aleluya. Pero ¿por qué no están todos? Porque falta algo. Amén. Porque no basta con eso. Por eso Cristo se presenta ante sus discípulos y les dice, toda potestad me dada En los cielos y en la tierra. Aleluya. Entonces, suelto dice, por tanto, y lo que falta. Amén. 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 Y lo que falta dice ahí, en Mateo, capítulo 28, no dice ir y evangelizar. No dice eso. Amén. Aleluya. Sino que dice ir, evangelizar, ¿cierto? Amén. Hacer discípulos, enseñándoles. Aleluya. Y eso no es lo mismo que evangelizar. Amén. ¿Cierto? Porque yo puedo llegar y predicarle a alguien, decirle, hacer la confesión de fe, como algunos le dicen, ¿cierto? Amén. Y listo. Y hay muchos, ¿cierto?, hermanos que andan así, ¿cierto? Pero no son discípulos. Porque no han sido enseñados ni discipulados. Pero el Señor no nos mandó a, como dirían algunos, ¿cierto?, a tener una iglesia de ovejas, sino que nos llamó a tener discípulos, a hacer discípulos para Él. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Y sepa usted que usted no está en cualquier iglesia. Gloria a Dios. Amén. Usted no está en cualquier iglesia porque nosotros nos caracterizamos por algo. Y es que nosotros sabemos para dónde vamos. Amén. 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 No porque hayamos hecho un estudio al respecto. Gloria a Dios. Amén. Sino que porque hay profecías sobre la iglesia Gloria a Dios. que se han ido manifestando y cumpliendo a lo largo del tiempo. Aleluya. Amén. Amén. Entonces cuando usted ve a nuestros hermanos, ¿cierto?, a Pamela, Gloria a a Dios. John, Amén. yendo a Bolivia, Gloria a Dios. eso es una palabra Amén. que se está cumpliendo Gloria a Dios. y que vemos que se está cumpliendo hoy en día. Amén. Amén. Cuando vemos la obra de Bocasur, cuando vemos la obra de Talcahuano, es una palabra. Gloria a Dios. Amén. Cuando vemos a Pastor Jonathan, a la pastora Isabel en Argentina, es una palabra que se está cumpliendo. Amén. Que los que lo escucharon Amén. saben que es así. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y muchas de esas cosas vienen del Cerro Chepe. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Vamos a nosotros a buscar algo en la Escritura, porque voy a hablar de los lugares celestiales. Gloria a Dios. Amén. Donde está ubicada la iglesia. Amén. Amén. Pero voy a hablar superficialmente. Amén. Para que usted ponga la otra parte. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Porque aquí, bueno, el que se ha dado cuenta, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pero el que no, la Escritura habla mucho de los lugares celestiales. Amén. ¿Ya? Entonces, usted, los que están ávidos por la palabra, ¿cierto? Sabrán después buscar. Amén. Gloria a Dios. Pero buscar ¿para qué? ¿Para saber? No. Amén. Sino que para la aplicación. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Porque hay maestros de la iglesia. Amén. Y no lo digo por mí, Gloria a Dios. sino que lo digo por todos los que tienen el ministerio y el don. Amén. Amén. De la enseñanza. Aleluya. Pero eso no se formó en una escuela. Gloria a Dios. Y los más antiguos lo saben. Amén. ¿Sí o no? Amén. Nunca fuimos en un instituto. Gloria a Dios. Amén.
sino que eso se formó en la práctica. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de ya fuera demonios, no lo aprendimos en una clase. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde lo aprendimos? Amén. En la práctica. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Entonces vamos a Efesios capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Gloria a Dios. Y yo le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde nosotros hemos sido bendecidos? Amén. Porque se habla mucho de la bendición en la iglesia. Amén. Amén. Se habla mucho de la bendición y se ha hablado mucho de una bendición, que es la bendición material. Amén. Amén. Que ciertamente Dios bendice. Amén. Job tenía mucho. Amén. Aleluya. Dios puede bendecir. De él es el oro y de él es la plata. Pero ¿dónde hemos sido bendecidos nosotros? Dice acá, en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3. Amén. Y aquí nos está hablando a nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Ahí está nuestra bendición. Amén. 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 Y cuando nosotros oramos, ¿a quién oramos? Al Padre. ¿Y cuál es la característica del Padre? Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 14. Nos habla de la característica del Padre. Dice 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Aleluya. El adjetivo celestial. No es cualquier padre. Amén. Porque hay muchos padres. Es nuestro Padre celestial. Amén. ¿Ya? Entonces ahí enlácelo con lugares celestiales. Amén. Pero no solamente Mateo, porque podríamos, ¿cierto?, deducir de que Mateo dentro de su lenguaje utiliza ese término. Si nosotros vamos a Lucas, capítulo 11, verso 13, Lucas capítulo 11, verso 13, verso 13 dice, Lucas lo dice, no Mateo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que se le pidan, a los que se lo pidan. Aleluya. Entonces, las palabras de Cristo desde dos perspectivas diferentes, desde dos autores diferentes. Amén. Nuestro Padre es Padre celestial. Aleluya. Leamos Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 13. Amén. Dice, y repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. ¿De dónde eran las huestes? Eran huestes celestiales. Porque hay otras huestes que más adelante, ¿cierto?, las vamos a tocar. ¿Ya? Porque no están las huestes. Hay las huestes celestiales y las otras huestes. Amén. Entonces, si son huestes celestiales, son huestes que están en... ¿Dónde están?
Son celestiales. Amén. Aleluya. Pertenecen al cielo o lugares celestiales. Vamos a leer Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12 dice: si os he dicho cosas terrenales, Cristo le está diciendo, ¿cierto? Voy a leer desde antes. Dice, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo, entrar de nuevo al vientre de la madre y volver a nacer? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Amén. Y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, o sea, eso era terrenal. Amén. Y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aleluya. Amén. Entonces hay cosas celestiales. Amén. De las cuales hay una enseñanza y de lo cual se puede conversar y hablar. Pablo dice, no he venido, ¿cierto? Y Pablo, voy a parafrasear porque no lo sé literalmente, pero dice, no viene con sabiduría, sino que viene con poder del Evangelio. Amén. Pero después dice, porque algunos se detienen ahí, después dice, pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aleluya. Y después dice, y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que es sabiduría de lo alto. Amén. La cual si hubieran ellos conocido, no hubiesen crucificado al Señor de gloria. Amén. Y esas son las cosas celestiales. Amén. Porque usted hubiera crucificado a Cristo. ¿Por qué? Porque usted conoce cosas celestiales. Amén. Cosas que en ese tiempo aquellos no conocían. Aleluya. Pero por eso dice la palabra que cuando le vean y le muestre sus manos y él les diga quiénes le hicieron eso. Amén. ¿Ha leído esa parte de la escritura? Amén. Se refiere a los israelitas. Amén. Aquellos que le hicieron eso. Amén. ¿Y cómo es que le dice? En la casa de mis hermanos. Amén. ¿Nadie me ayuda? ¿Ah? Es bien emotiva esa parte. Dice, en casa de mi hermano, le dice así bien, es como cuando uno lo lee, es como bien, como que Cristo lo dice como de una forma bien, no como acusando, sino que como, no, mi hermano me lo hicieron. Y ahí dice que se les cae el velo y se dan cuenta que es el Señor y que ellos lo hicieron. Amén. No recuerdo dónde queda el verso, por eso no lo cito. Amén. Aleluya, está aquí. Amén. 13:12. Aleluya. Ahora, cuando Pablo tuvo su visión, ¿qué tipo de visión era la visión que tuvo Pablo? Y eso lo vemos nosotros en Hechos capítulo 26. ¿Ya? Tiene que ir rápidamente siguiéndome. Hechos capítulo 26, verso 19. 26-19 dice Pablo, cuando está, cierto, exhortándole al rey Agripa, le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Amén. ¿Sí? Aleluya. ¿Ah? No era cualquier visión, era una visión celestial. Amén. ¿Y usted sabe cuál era esa visión? Amén. Aleluya. Es la visión que nos permite estar aquí. Amén. Esa era la visión celestial. Amén. El Evangelio, como dice, a la incircuncisión. Amén. Y a Pedro se le fue dado el Evangelio de la circuncisión. Aleluya. El misterio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Y no solamente eso, sino que también hay cuerpos en los lugares celestiales. Vamos a 1 Corintios 15.
Primera de Corintios capítulo 15, verso 40 al 49. Vamos a leer del 40 al 49. Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Amén? ¿Lo encontró? Amén. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, iremos con cuerpos diferentes. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amén. Este cuerpo es débil, el otro no. Amén. ¿Por qué no? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Jesucristo. Amén. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Aleluya. Luego lo espiritual. Amén. Así que estamos en el primer paso. Amén. En el primer cuerpo. Y hay un segundo cuerpo para los que tienen fe. Amén. El primer hombre, que es Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. El cual, 48, cual el terrenal, tales también los terrenales. Amén. Y cuál es celestial, tales también los celestiales. Aleluya. Y así como hemos traído, ¿cierto? Amén. Así como hemos traído la imagen del terrenal, y hasta hoy día la traemos, ¿cierto? Amén. Porque vamos a morir. Amén. Vamos a morir. Solo que nosotros vamos a dormir. Los que están en Cristo. Amén. Pero aún traemos la imagen del primer hombre, Adán, este cuerpo. Pero dice, ¿cierto? El versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos, ¿cierto? Traeremos, amén, también la imagen del celestial, el cuerpo de Cristo. Aleluya. Por eso muchos se dedican a examinar cómo fue o cómo se comportaba el cuerpo de Cristo una vez que resucitó y se presentó a sus discípulos, para tratar de, ¿cierto?, poder tener una idea de cómo podría ser el cuerpo que nosotros vamos a tener. Amén. Aleluya. Y ahí salen ciertas teorías, y algunos se explayan quizás más de lo debido, porque ciertamente la Escritura dice, en parte conocemos, ¿cierto?, en parte profetizamos, más un día, ¿cierto? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos hemos ido haciendo una pausa, no hemos sido llamados a cualquier cosa. Amén. Aleluya. Porque este cuerpo no es para todos, es para los que tienen fe en Jesucristo. Amén. Porque todos serán levantados, pero algunos para juicio y para perdición eterna. Mas otros serán levantados, la iglesia de Jesucristo, que está compuesta de aquellos que creen en Jesucristo, serán levantados para ser revestidos de este nuevo cuerpo a la imagen del segundo Adán. Amén. Y el segundo Adán es Cristo. Lo vuelvo a decir porque hay hermanos que son nuevos. Amén. Aleluya. Amén. Y ese es el cuerpo celestial, que pertenece a los lugares celestiales. Aleluya. Y el reino de Cristo es celestial. Amén. Y tenemos, dice, en la segunda carta, porque esta es la primera carta, ahora en la segunda carta, Pablo también habla de la habitación celestial en 2 de Corintios capítulo 5, verso 2. Capítulo 5, verso 2. Voy a leer del 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre,
este tabernáculo se deshiciere, ¿sí? Este tabernáculo se refiere a este cuerpo. Amén. Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. Amén. No aquí. Aleluya. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aleluya. ¿Cuántos recuerdan esa frase que dijo Jesucristo? Voy a preparar morada para vosotros. Aleluya. Amén. Y ahí estábamos incluidos, todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora vamos a ver dónde está sentado Cristo en este momento. Amén. Amén. Aunque yo sé que algunos lo saben, pero ¿dónde está sentado Cristo? El libro de Efesios, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 20. Verso 20. Del 19 voy a leer. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Amén. Para con nosotros, los que creemos. ¿Quiénes? Los que creemos. Aleluya. Según la operación del poder de su fuerza, ¿ya? Y aquí está hablando de Dios el Padre. Amén. La cual operó en Cristo, nuestro Señor. Amén. El Hijo. Resucitándole de los muertos. Aleluya. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está sentado Jesucristo? En los lugares celestiales. A la diestra del Padre. Amén. Aleluya. Entonces podemos ver, ya, me falta todavía citar otros, pero hasta aquí podemos ver de que es parte del lenguaje. Amén. Es parte del lenguaje de los apóstoles el tema de los lugares celestiales. El tema celestial. Amén. Y lo que hemos hablado, Cristo decía, amén, Cristo decía que hay cosas celestiales. Dice, si no creen a esto que es terrenal, ¿y si le hablara a las celestiales? Amén. Aleluya. Y luego vemos a un apóstol, que es el apóstol Pablo, que muchas de sus cartas él habla de cosas que él dice misterios. Amén. Y cita muchas cosas relacionadas con lugares celestiales. Amén. Aleluya. O sea, no estamos hablando de cosas que se puedan entender en nuestra carne. Amén. Sino que son cosas espirituales. Amén. Que solamente se pueden entender en la fe. Amén. Aleluya. Amén. Porque ¿quién conoció la mente de Dios? Aleluya. Más el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Amén. ¿Sí? Aleluya. Entonces, ¿dónde está sentado Cristo? A la diestra del Padre. Amén. ¿Y dónde estamos nosotros? En la tierra. Sí, sí. Carnalmente estamos en la tierra. Pero estamos nosotros, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros, en Efesios capítulo 2, verso 6, está la respuesta. Dice, y juntamente con Él, con Cristo, ¿cierto? Nos resucitó. Aleluya. Amén. Porque cuando usted acepta a Jesucristo, usted es resucitado. Amén. Cuando usted hace la confesión, cuando usted acepta a Jesucristo en su corazón, cuando lo cree en su corazón para justicia, más cuando lo confiesa con su boca es para salvación. Y espiritualmente, en los lugares celestiales, usted es resucitado. Amén. Y pasa a ser de una persona que no tenía realmente ninguna injerencia, ninguna importancia, ninguna autoridad,
Aleluya. usted pasa a ser una persona que ejerce una autoridad, porque ya no está bajo la cobertura suya, sino que ahora está bajo la cobertura de la iglesia, Gloria a Dios. bajo la cobertura de Cristo. Amén. Y yo, cierto, y usted no éramos nada, Amén. éramos lo vil y menospreciado. Gloria a Dios. Hoy en día, en Cristo, no. Amén. Amén. Porque dice un espíritu, le dice a un hombre en la escritura, le dice, no, si a Cristo lo conozco. Amén. Y a Pablo también. Aleluya. Pero él, que no era de Cristo, Amén. que no había sido resucitado, Amén. le dice, pero tú quién eres. Amén. Para tratar de ejercer alguna autoridad sobre mí. Amén. Aleluya. Aleluya. Más nosotros no. Amén. Amén. Nosotros tenemos una autoridad. Amén. En Cristo. Amén. Aleluya. No estamos en cualquier lugar. Y no me refiero a este lugar, me refiero a los lugares celestiales. No tenemos cualquier autoridad. Dice Efesios capítulo 2, verso 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Es por eso que no podemos morir. No podemos morir. Nosotros dormimos. Sí, amén. Porque hemos sido resucitados. Amén. Ya fuimos resucitados. Ya el acta que estaba en contra de nosotros, amén, que nos condenaba. Y alguien preguntará, ¿y por qué nos condenaba? Simplemente porque estábamos lejos de Dios, apartados de Dios. Aleluya. El único pueblo que buscaba a Dios, y para los hermanos, para esto es para los hermanos nuevos, el único pueblo que buscaba a Dios era el pueblo de Israel. Y eso es conocido en la historia de Israel. Amén. Y dice la palabra, ¿cierto?, que Israel no hay ninguno justo. Amén. Que no había ni siquiera uno. Y dice el apóstol Pablo, y esto para encerrar todo bajo pecado y nadie se levante, diciendo, bueno, yo merezco la salvación. Amén. Y dice, encerró todo bajo pecado, para que ahora la salvación sea por gracia, por misericordia, solo de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Entonces en el 2.6 dice, y asimismo, después de resucitarnos, y ahora resucitado, volvemos a tener una identidad. Amén. Pero ahora bajo la cobertura de Cristo. Y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales. Aleluya. Amén. ¿Pero en cualquier parte? ¿En cualquier asiento? No, ¿cierto? Sino que dice con Cristo Jesús. Amén. No en cualquier parte, hermano. Amén. No le dio el último asiento, por decirlo de alguna forma. Amén. No le dio el último nivel, el más bajo. No, lo sentó con Cristo. Amén. ¿Dónde nos sentó el Señor? Con Cristo. Amén. Aleluya. No sé si me está entendiendo. Amén. Amén. Diga amén. 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 Amén, Señor. Amén. Ahora, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Pero no es que nosotros estemos sentados con Cristo, sino que la iglesia está sentada con Cristo. Aleluya. Y como nosotros somos la iglesia, Amén. estamos sentados con Cristo. Y dice el libro de Efesios, capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, Amén. porque antes no. Amén. Antes no era por este medio. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Aleluya. Porque ¿quién estaba antes de la iglesia?
Aleluya. Los profetas. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Los profetas. El último profeta fue Juan. Amén. Y dice la escritura el más grande. Luego viene Cristo con la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Pero ahora, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? ¿A los reyes? ¿A los presidentes? ¿A los senadores? ¿Amén? No. Aleluya. Amén. Para que sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados. Estamos hablando de autoridades superiores. Amén. No estamos hablando del presidente. ¿Ah? ¿Amén? Amén. Del senador que está allá. No, estamos acá en los lugares Gloria a celestiales. Dios. Y no en cualquier lugar, no de usted, no en cualquier lugar. En los lugares celestiales, a los principados, para los que tienen algún conocimiento, ¿cierto?, del tema espiritual. ¿Cuáles son los principados? ¿Los que están en el último peldaño? Aleluya. Amén. De la palabra arca, de arcángel. Amén. Principados. Amén. Principados. Sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Hay una traducción en inglés que dice a los poderes cósmicos. ¿Ya? Que yo encuentro que le da un mayor impacto. Que a veces uno, ante las autoridades terrenales, ¿cierto? Uno a veces como, no, sí, la iglesia está Aleluya. puesta para dar a conocer Gloria a sabiduría Dios. a potestades superiores. Amén. Amén. La iglesia. Amén. Aleluya. Amén. Porque ahí es donde se deciden las cosas. Gloria a Dios. No acá. Amén. Amén. Aquí es el resultado. Por eso es que el cristiano ora. Amén. ¿Por qué el cristiano ora? Aleluya. Amén. Porque allá es donde se deciden las cosas. Señor. Amén. ¿Por qué Daniel oró por 21 días? Amén. ¿Y a quién oró? Aleluya. Al Padre Celestial. Amén. ¿Y qué pasó? ¿Por qué recibió la respuesta después de 21 días? ¿Quién no quería que el mensaje llegara? Aleluya. El príncipe de Persia. ¿Quién era Persia? Era el imperio Amén. dominante. Amén. Amén. Pero ese no era el emperador. Amén. Amén. Sino que era el príncipe Amén. en los lugares celestiales que tenía el dominio del imperio. Aleluya. Amén. No quería dejar pasar la respuesta a la oración de Daniel. Gloria a Dios. Amén. Y una vez que él está luchando con el arcángel, con el principado, viene Miguel, que era el arcángel o principado, Aleluya. protector del pueblo de Israel. Amén. Y viene y comienza a retener a la potestad, al principado, y baja el ángel. Amén. Y le dice, tu oración fue oída desde el primer día Aleluya. en que dispusiste tu corazón. Amén. Solo que el príncipe de Persia, Amén. amén, no lo dejaba pasar, porque hablaron chino, ¿cierto? Amén. Amén. Dice, y le dio la respuesta, y luego le dice, y ahora tengo que volver, Amén. porque Miguel quedó luchando. Gloria a Dios. Amén. Y ahí viene el príncipe de Grecia. Amén. Que era el otro imperio. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Y ahí creo que dice de las 70 semanas que se habla de la convención, ¿cierto? Amén. Imagínense lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Imagínense lo que la respuesta que iba a recibir. Amén. No era cualquier respuesta. Aleluya. No era cualquier respuesta. Amén. Pero el tema era los lugares celestiales. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y esa iglesia, y a esa iglesia viene usted hoy día. Amén. Aleluya. Aleluya. Señor, amén. Gloria a Dios. Y no Amén. me refiero a este lugar. Amén. Si la iglesia somos nosotros. Aleluya. Amén. Donde usted está es el representante de la iglesia. Sí, Señor. La iglesia está en el corazón de nosotros. Nosotros reunidos somos la iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Nosotros somos la iglesia, hermano. Y nosotros estamos ahí arriba. Con Cristo.
Amén. Para dar a conocer esta sabiduría. No a cualquier ente, sino que a los principados y las Gloria a potestades. Dios. Amén. Amén. Aleluya. Pablo dice, ciertamente es locura para los que no creen. Amén. Pero no se preocupen, porque nosotros no estamos llamados a hablarle a los que piensan que esto es locura. Amén. Aleluya. No estamos llamados a eso. Amén. Sino que esta sabiduría multiforme es para los principados y potestades. Amén. Aleluya. Porque ahí eso es sobrenatural. Amén. Alguien natural, carnal, podría no creer, decir que esto es locura y es válido. Amén. Amén. Aleluya. Porque es por fe. Amén. Como decía la alabanza, al invisible. Aleluya. Amén. Amén. Más en lo sobrenatural es otra cosa. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Por eso Pablo dice, yo vengo con poder. Amén. A predicarle a Cristo y a Cristo crucificado. Amén. Amén. Aleluya. Y Pablo en otra carta dice, no hablen lengua cuando vengan hermanos nuevos, dice. Porque van a pensar que están locos. Amén. Profeticen. Amén. Aleluya. Pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amén. Amén. Aleluya. Los que han experimentado el reino. Gloria a Dios. Amén. Los que han visto que esto es verdad. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Así es, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Los que han visto manifestarse a los demonios. Aleluya. Amén. Amén. Y que es verdad. Amén. Amén. ¿A quién no se le pusieron los pelos de... ¿Ah? Amén. Amén. No se nos piensa que es mentira, que es de las películas. Otra cosa es cuando uno lo vive. Amén. Amén. Y uno se da cuenta que realmente existe eso. Amén. Que hay demonios. Que hay gente que tiene demonios. Amén. Amén. Sí, todos tenemos cosas, ¿cierto? Pero hay gente que tiene demonios, pero demonios que son, como dice en la palabra, ¿cierto? Legión. Amén. Amén. Y hablan. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Y ahí uno también pudo experimentar el poder de la palabra. Gloria a Dios. El poder de la palabra. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo todavía me acuerdo de un demonio que se puso a hablar y habló todo lo que la hermana se le había profetizado que iba a hacer. Y el demonio hablaba y decía lo mismo. Solo que decía del lado contrario, que no iba a dejar que fuera eso. No, yo no voy a dejar que sea eso, decía. Y lo decía con una voz, como en las películas. Amén. Yo creo que se lo sacaron de alguna experiencia real porque era igual. Amén. Y era una mujer que uno puede decir, bueno, no, hombre, no, si se está haciendo, no, si era una mujer. Y hablaba como un hombre. Y decía, no, yo no voy a dejar que sea una gloria poderosa. No sé si alguien estuvo ahí. No, y lo decía. Y también uno vio cuál era la reacción cuando se le nombraba el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Yo me acuerdo que el pastor pescó una cuestión con agua y le dijo, te reprendo con la sangre de Cristo. Y gritaba, Aleluya. se revolcaba y tenía una fuerza y se sentía, bueno, y eso en general en los retiros, pero el olor a azufre, hermano. Sí, había olor a azufre. Si no era una cosa de que, no sé si alguien se acuerda, Aleluya. que había olor a azufre. No era una cosa de no, sí. Amén. Del azufre del infierno. Amén. Yo creo que hay muchos más convertidos. Aleluya. Porque uno igual así como que... No, pero ahí ya... Dios permitía esas cosas. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Cuando la señora, el caballero quería matar a la esposa con el hacha. Y fuimos a orar. ¿Cierto? Quería matar con el hacha. Como salían los demonios. Amén.
Pero esto es para los que tienen fe. Amén. Si usted está pensando que será verdad, o sea, significa que usted no vive nada en el reino. Gloria a Dios. Significa que usted tiene todo por conocimiento, tiene aquí en la cabeza las cosas. No, si estas cosas nosotros las vivimos. Amén. 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 Ahí donde, oye, ahí, por favor, ahí vaya a buscar el tiro a la Biblia. Gloria a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo lo hizo Cristo? Amén. ¿Sí o no? No, este género no sale sino con ayuno y oración. Amén. Sí, pues hermano. Ahí es donde más nosotros aprendimos. En la práctica. Lo que hacíamos nosotros. Hacíamos las cosas por fe. Amén. Amén. Y lo íbamos aprendiendo, todo lo que no íbamos encontrando con cosas y íbamos aprendiéndolo. Amén. Lo íbamos aprendiendo ahí en el momento. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y vamos entonces a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Verso 10. ¿Por qué? Porque a partir de todo lo que hemos conversado hasta aquí respecto a los lugares celestiales, y ahora que vemos que tenemos nuestras bendiciones en los lugares celestiales, que estamos en los lugares celestiales, y no en cualquier parte, sino que con Cristo en los lugares celestiales, la iglesia, amén, Amén. ¿cierto? Amén. Y estamos llamados a dar a conocer una multiforme sabiduría y a no cualquier ente, sino que a los principados de las potestades. Es necesario que nosotros sepamos ahora, que yo ya sé que lo sabemos, ¿ya? Pero en el contexto de lo que estamos hablando, que nosotros, como dice el capítulo 6, verso 10, tenemos una armadura en estos lugares celestiales. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una armadura que a veces usamos, a veces no usamos. Pero como podemos leer en Efesios capítulo 6, verso 10, esta armadura que es de Dios, porque así lo dice, Amén. es importantísima para permanecer firme en lo espiritual. Amén. Amén. Porque como les acababa de decir, no estamos ante autoridades cualquiera, estamos ante las potestades superiores. Amén. Donde dice la palabra, enseña en el libro de Hebreos, ¿cierto? Que son potestades superiores al hombre. No estamos hablando de un hombre fuerte, aunque se utiliza la palabra muy fuerte, ¿cierto? Pero estamos hablando de fuerzas superiores. Amén. Porque dice la palabra que nos hizo un poco inferior a los ángeles. Amén. Entonces nosotros estamos abajo del más bajo. Amén. Amén. Pero en Cristo Aleluya. estamos arriba, Amén. Nos colamos. Aleluya. Gloria a Dios. al primer puesto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Amén. Y en el poder. ¿En el poder de quién? De su fuerza, no de la nuestra, ¿cierto? Amén. Amén. En el poder de la fuerza del Señor. Amén. Porque nosotros no podemos hacer nada nosotros. Amén. Todo esto que estamos hablando es bajo la ley de la iglesia. Amén. Amén. Y la iglesia no tiene poder ni autoridad, sino que solamente porque el Padre la puso por cabeza, o le puso por cabeza a Cristo. Amén. Amén. Y de ahí radica la autoridad de la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. No es nuestra, Amén. es de Dios. Amén. Amén. Aleluya. No es su armadura, es de Dios. Pero dice vestidos de toda. No de parte. Amén. Amén. Aleluya. Amén. No de la espada, no del escudo, de toda la armadura de Dios, Amén. para que podáis, una vez que estéis vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del vecino. No, del hermano. No, ¿cierto? No, porque a veces nosotros estamos preocupados de las acechanzas del hermano de la iglesia, realmente. O del vecino, del caballero de la esquina, del carabinero de la municipalidad. No, contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén, del diablo. No cualquiera, no cualquier demonio, el diablo. Libro de Ezequiel. Amén, sello de la perfección. El que caminaba por las piedras. Amén. El que conocía los secretos. Amén. La sabiduría de Dios. Querubín protector. El que tocaba los tamboriles. De él estamos hablando. Amén. Padre de mentira. Engañador. Diablo. ¿Cierto? La gotita que cae, que cae, que cae, que cae, que cae hasta que rompe. De él estamos hablando. Amén. Amén. Porque de repente se le da mucha importancia al diablo. Pero a veces como que no, el diablo. No, sí, nosotros en Cristo. Solo en Cristo nosotros podemos. Gloria a Dios. Usted no es mayor que yo que el diablo. Amén. No, sí voy al mundo, pero no, sí el diablo. No, sí, el diablo es el diablo. Amén. Aleluya. Era un querubín. Amén. Y para que usted vea cómo es su forma de actuar, que no es a la ligera, ni es sencilla, ni como para tenerla en menos, se llevó a una parte de los ángeles. Amén. De seres sobrenaturales. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Pero nosotros estamos en Cristo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Y tenemos la armadura de Dios, como dice aquí. Vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Y la palabra acechanza, ¿cierto? Significa que el diablo no ataca, sino que él planifica, ¿cierto? Crea una estrategia. Amén. Un sistema. Un artilugio. Amén. Para que nosotros, usted y yo, pensemos que ganamos. Pensemos que vencimos. Amén. Y avancemos, ¿cierto? 1, 2 meses, 1 año, 2 años, ¿cierto? Y esto no es todo planeado. No, sí. Y ahí va a caer. Porque es así. Amén. Y lo sabemos por experiencia. Amén. No, si no es que viene a alguien así fácil, ¿cierto? Así como, no, el diablo así como, listo. No, si el diablo trabaja así. Amén. Trabaja así. Planea de a poquito, de a poquito, de a poquito. Nadie se cae de la noche a la mañana. Y de a poquitito te vas yendo por el ladito. Y después con el tiempo, ¿cierto? Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Porque no tenemos lucha, porque tenemos una lucha. Amén. Amén. Y eso a nosotros se nos ha olvidado. Amén. Porque nosotros éramos una iglesia guerrera. Aleluya. Aleluya. Amén. Éramos una iglesia valiente. Amén. Por las cosas que nosotros hacíamos. ¿Ah? Es que nadie hace lo que, ni nadie ha hecho lo que nosotros hicimos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. Amén. Y no tenemos una lucha contra uno, sino que contra muchos y de diferentes tipos y jerarquías. Por eso los nombra, ¿cierto? Principado, usted busque lo que significa principado. Potestades. Y los comienza a nombrar hasta llegar hasta las huestes, que habíamos hablado de las huestes celestiales, pero estas son huestes espirituales de maldad, que están en las regiones celestes. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Pero nosotros no hemos olvidado eso. Amén. 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 No hemos olvidado que nosotros tenemos una batalla. Amén. Y no lo digo por todos nosotros, sino que por los que nos hemos olvidado. Aleluya. Amén. Amén. Porque no todos se han olvidado. Amén. Pero hay muchos que se han olvidado y nos hemos olvidado de que estamos en una lucha. Gloria a Dios. Amén. Y que tenemos que tener una armadura, y que tenemos una armadura que es la armadura de Dios. Amén. Y como dice aquí, y tenemos que estar vestidos de toda la armadura. Amén. Amén. Dice, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Toda. Primer punto. Toda la armadura. ¿Cierto? Amén. Y no cualquier armadura, sino que la armadura de Dios. Amén. Para que podáis resistir. Amén. En el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Aleluya. Y ese día puede ser un día, como pueden ser miles de días o años, como dice la palabra, ¿cierto? El tiempo de Dios. Amén. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ahí está especificando la armadura. Amén. Amén. Ceñid vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados en los pies con el apresto, o sea, con la protección o el abrigo del Evangelio de la paz. ¿Sí? ¿A quién no le gustan los zapatos abrigados? Amén. Aleluya. Aquí dice que el Evangelio de la paz es como un calzado abrigado para los pies. Amén. Sobre todo, tomar, esto sí que, sobre todo, asegúrate de tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Amén. ¿Sí? Amén. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Aleluya. Como le decía a un hermano, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y Espíritu con E mayúscula. Amén. ¿Sí? Amén. Porque la espada no es suya ni mía. Amén. Amén. ¿De quién es la espada? Aleluya. Del Espíritu. Amén. ¿Qué significa que sea una E mayúscula? Que es el Espíritu Santo, porque la E minúscula es para el Espíritu del hombre. Significa que esa espada es del Espíritu Santo, que habita en nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es el que manipula la espada? ¿Nosotros? ¿Quiénes son los diestros con la espada? ¿Nosotros? ¿Quién? El Espíritu. Porque es la espada del Espíritu. Amén. Amén. Es la espada del Espíritu. Amén. Por eso es que cuando yo tengo la palabra, y muchos leen la palabra, hay mucha gente del mundo que lee la palabra. Amén. Pero la palabra en las manos de un hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios Aleluya. es una espada que es Aleluya. la espada del Espíritu. Amén. Amén. ¿Y quién mejor para maniobrar la espada del Espíritu que el Espíritu? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y nosotros podemos ver, es una armadura que uno tenga que ponerse.
sino que nos está diciendo que la verdad, amén, y ahí viene la pregunta, ¿cuál es la verdad? Que Jesucristo contesta Amén. en su palabra, amén, Amén. amén. La fe, la palabra, la salvación, Amén. el evangelio, Amén. amén, la justicia, Aleluya. que también todo eso lo contesta la palabra, ¿cierto? Amén. Porque uno, para ponerse la justicia como coraza, ¿cierto? Tiene que saber a qué se refiere justicia. ¿Qué es justicia? Amén. Amén. Aleluya. Y todas estas cosas en nosotros, cuando en mi vida, ¿cierto?, está la verdad, Gloria a cuando en Dios. mi vida está la justicia, Amén. está la salvación, Amén. amén, aleluya, que es así, Aleluya. por fe sabemos que la tenemos, Amén. tenemos por lo menos ya puesto el yen, Aleluya. amén. Si está la fe, Aleluya. si está la palabra, eso es una armadura, Amén. aleluya, es una armadura que nos permite estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Amén, hermano. Y de eso nos hemos olvidado. Amén. Nos hemos olvidado de que nosotros tenemos una armadura de Dios y que nosotros tenemos que estar firmes. Y producto de eso, hemos sufrido. Amén. Amén. Derrotas. Amén. Amén. Producto de eso, hemos sufrido pérdidas. Amén. Amén. Porque si usted piensa de que alguien aquí se fue porque quiso, usted, déjeme decirle, que está en la carne. Amén. Y yo me digo a mí mismo también lo mismo. Amén. Porque cualquier persona que haya conocido el don de Dios y haya gustado los poderes del siglo venidero, la única forma que vuelva atrás es con la acechanza del diablo. Amén. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Así es, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. La única forma de que uno se aleje del Señor es que el diablo nos tienda una trampa y nosotros caigamos. Amén. Amén. Señor. Pero nosotros podemos evitar eso con la armadura de Dios. Aleluya. Si no por nada lo cita Pablo. Aleluya. Amén. ¿O usted cree que Pablo dijo, ¿qué le escribo ahora? Voy a escribirle una armadura. No. Amén. Amén. ¿Sí o no, hermano? ¿Cómo se le ocurre, o a mí se me ocurriría pensar de que Pablo no haya qué más escribir y dijo, bueno, una armadura? No, ¿cierto? Sabemos que no es así. Gloria a Dios. Amén. Sino que él estaba hablando de que estas cosas nos protegen a nosotros. La verdad, la justicia, el evangelio, la palabra, la fe, son protecciones en nuestra vida espiritual, en la guerra que nosotros tenemos en los lugares celestiales. Amén. Amén. Y no en cualquier lugar. Aleluya. Porque él mismo dice que él subió y no subió a cualquier lugar del lugar celestial, sino que dice que él subió al tercer cielo. Amén. Amén. Dándonos a entender que hay otros cielos. Amén. Y vio y oyó, ¿qué dice? Cosas inefables. Amén. 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 Aleluya. Que no es permitido decir. Amén. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Y ahora quiero que me acompañe a una parte de la escritura. Y esto ya es más para los viejos tercios. No sé dónde escuchas hablar. Esta palabra es para los sobrevivientes. Del tsunami. Amén. Por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque los hermanos no lo saben. Gloria a Dios. Pero en esta batalla han caído muchos. Amén. 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 Algunos de poco tiempo. Amén. Otros muy amados. Gloria a Dios. Así es, Señor.
compañeros de batalla. Amén. 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 Perdón, hermano. El libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Sí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amén. Aleluya. Y esta es una palabra, hermano, que para mí significa mucho. Amén. Yo sé que a lo mejor para muchos también. Porque esta era la consigna de la iglesia. Amén. Con esta palabra nosotros fuimos al Chepe. Fue palabra de cultos, fue palabra de retiros, de vigilias. Amén. Aleluya. De muchos cultos. Estábamos vueltos locos con Josué. Todos los cultos se predicaba Josué. Todos los cultos. Recuerdo especialmente un retiro donde sostuvimos la bandera chilena. No sé quiénes estuvieron ahí, levanten la mano. Donde sostuvimos la bandera chilena. Amén. Aleluya. Y comenzamos a orar. Amén. En una vigilia. Aleluya. Y lo hacíamos con fe. Amén. Y le cambiamos el nombre a la ciudad. Amén. ¿Cómo le pusimos? La Hermosa. ¿Y cómo era en ese tiempo? Amén. Amén, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo es ahora? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y esta era nuestra consigna de batalla. ¿Ah? Y nosotros nos creíamos, no es que nos creíamos, sino que lo creíamos con fe. Amén. Amén. Lo creíamos con fe. Que nosotros teníamos que esforzarnos y ser valientes para entrar a poseer esta tierra. Amén. Y que el Señor iba a entregar a los enemigos en nuestras manos. Es más, nosotros dimos 7 vueltas en la ciudad, como los muros de Jericó. Amén. Para que cayeran los muros. Aleluya. Aleluya. ¿Quién estuvo ahí? Amén. A ellos les estoy hablando. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque estuvimos ahí. Como dice la palabra, lo vimos. Amén. Lo palpamos. Presenciamos eso. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero ahora nos hemos vuelto racionales. Amén. ¿Sí o no? Una iglesia, y hablo de nosotros aquí, racional y moralista. Amén. Y no me refiero a que está mal la parte de moralista, por si acaso. Me refiero a que más moral que fe. Amén. Cuando nosotros vemos en la escritura que mucha gente hizo muchas cosas y después los vemos en los héroes de la fe. Amén. Y se dice de David, y me imagino que todos conocen la historia de David, y no se mencionan sus pecados, se mencionan
conforme al corazón de Dios. Sí. Amén. Perdón. Conforme al corazón de Dios. Pero nosotros nos hemos vuelto más moralistas que fe. Y nos hemos vuelto más racionales. Amén. Amén. Aleluya. Hemos olvidado esa fe, la fe que teníamos. Amén. Amén. Hemos olvidado esa fe que no sabíamos tanto, ¿cierto? Gloria a Dios. Aunque nosotros decimos eso y a lo mejor los hermanos no piensan de que realmente no sabíamos nada. Nosotros, yo recuerdo, se abría la iglesia, estaban todos leyendo la Biblia. Gloria a Dios. No sé si algunos se acuerdan. Sacaban sillas para afuera, al sol, en el lapicito, todos leyendo la Biblia, o leían la Biblia. Cuando uno habla de que no sabíamos conforme a lo que Dios nos ha revelado hoy en día, pero nosotros vivíamos leyendo la Biblia. Amén. Amén. Es verdad, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pero hemos olvidado esa fe que teníamos. En general, no todos. Amén. Y ese amor que teníamos en ese tiempo. Ese amor. Ese amor que, por ejemplo, evangelista. Por ejemplo, ¿cuál es el evangelista pentecostal? Ese que se para. Yo le digo pentecostal porque, dentro de mi ignorancia, porque nunca yo fui a una iglesia antes. Pero ese que llega y se para, ¿cierto? Y comienza a condenar a todos. ¿Lo he escuchado, no? Amén. Y poco menos, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. ¿Cierto? El típico arrepiéntete, pecador. Amén. Y tirador de piedra. Uy, así es fácil predicar. Así es fácil evangelizar. Y si no vienen, bueno, no están llamados. ¿Ah? Amén. Hemos olvidado ese amor. Porque nosotros hacíamos cosas para que los hermanos que nunca hubiera sido posible que llegaran a la iglesia, llegaran. Amén. Nunca hubieran llegado. Usted ve ahora a un pastor Jonathan. Aleluya. ¿Usted cree que él llegó a la iglesia buscando de Dios? No. Él llegó con una ropa, él llegó con una polera negra que le faltaba un brazo. Llegó pintado. Era gótico. Con una patineta, llegó con el José. Y le hablaban un mono. Le tenían un nombre, Spanky. Nadie se acuerda, ¿no? El Señor lo hizo de nuevo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y tocaba el bajo. Amén. Amén. ¿Se imaginan nosotros le hubiéramos dicho tenés que arrepentirte? Si no te vas a ir al infierno. No, nosotros no le hicimos eso. No hubieran llegado a la iglesia. Amén. No, sino que usamos de astucia. Amén. Usamos de astucia. Con amor. Amén. ¿Cuántas veces nos tuvimos que ir a quedar? A lo mejor algunos fueron a quedarse a su casa a hablar. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Y ayer usted ahora ve a José aquí. Gloria a Dios. Amén. Y ve a un pastor Jonathan. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Cómo usted cree que se ganó a la pastora Isabel? Gloria a Dios. ¿Usted piensa que ella se le echó un papelito y vino al culto y pasó adelante y aceptó a Cristo? No, hermano. Amén. No. Oye, la pastora Isabel en ese tiempo era borracha, drogadicta, rebelde. Amén. Amén. A tal punto que tuve que ir yo, el Claudio, en ese entonces, mi hermano, ¿cierto? Que era evangelista, y la Marcela, porque había un preuniversitario, y nos dijeron, yo conozco una amiga. Y nosotros, mire, ponga atención a esto, nosotros estábamos pendientes a quién más ganar. ¿Sabes que yo tengo una amiga que va al preuniversitario? La conozco hace tiempo. Podríamos traerla. ¿Y sabe lo que hicimos? Fuimos y le engañamos. Así llegó Isabel a la iglesia, engañada. Como decía mi hermana, creo hoy día al comienzo, decía, el plato de lenteja. ¿Usted cree que Jacob, lee la historia de Jacob?
lo que hizo Jacob. Amén. Nosotros la engañamos. ¿Por qué? Porque había que hacer hora. No, ¿sabes que podríamos hacer hora ahí? En el lapicito. No, si no te van a decir, no, si no te van a hablar, no, si no van a orar por ti, no te preocupes. No, si no hay culto hasta ahora. Amén. Usamos de astucia. Aleluya. Amén. ¿Usted cree que estaría aquí en la iglesia? ¿Ah? Porque el Señor nos llamó. ¿Qué dice Pablo? Dice, me hago judío, me hago griego, gentil, griego con los griegos. Amén. Dice, con tal si logro ganar a uno. Aleluya. Y no olvidamos de eso. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Para los más antiguos, ¿cómo creen ustedes que se ganó a la Paola? ¿Con una fiesta de la vida? ¿Con disfraces? Amén. Todos disfrazados como locos, cerca de la Vega Monumental, el día del Halloween, predicando la vida. Y todos disfrazados con disfraces relacionados con la vida y no la muerte. Amén. Y ahí se ganó. Amén. Y ahí se ganó a nuestra ex hermana Paola. Amén. Amén. A nuestra ex hermana también, Marcela, también lo mismo. Con la música. ¿Sí? ¿Usted cree que vino a un culto? No, le invitamos a un ensayo. Amén. Por ahí. Con la música. Toma, tenés que aprender estos temas. Y eran música cristiana. Amén. Eso hizo que dejara la brujería. Que era bruja. Y no bruja porque yo diga que era bruja, porque lo vimos. Porque trató de hipnotizar a un hermano. Amén. Amén. Y usted dirá, ay, no hable de ellos, que ya no están, o que hicieron esto, otro. Pero como yo le dije, si usted está pensando que ellos se fueron porque quisieron, yo le tengo que decir de que somos carnales. Amén. Amén. Porque los que estuvieron en ese tiempo saben, amén, que dentro de los jóvenes, en ese tiempo nuestra hermana Paola, amén, era como la que tenía la visión. Y eso lo sabemos lo íntimo, los que pasamos tiempo con ella. Amén. Los que estaban en el liderazgo. Amén. ¿Saben eso? Que ella es la que tenía la visión. Ella decía esto, decía, en 10 años más van a estar visitando en mi iglesia. Ella dejó su casa, dejó su familia, se fue a vivir con el pastor, dejó toda su vida. Ella vivía para la obra. Amén. Sí, Señor. Sí, era autoritaria, sí, pero ella dedicaba su vida a la obra. Amén. Dentro de los líderes y de los pastores de jóvenes en ese entonces, era la que tenía la pachorra, como le decíamos nosotros, la que tenía la visión, la que tiraba para adelante. Amén. Amén. ¿Por qué cree usted que cayó? ¿Por qué cree usted que no me fui yo? ¿O no se fue Isabel? ¿O no se fue el Pablo? ¿O no se fue cualquiera de nosotros que estábamos en ese tiempo? El Gonzalo, amén, el Marco, el José. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe a quién atacar. Amén. Amén. Porque si usted se pone a analizar, después que ella se va, engañada por temas de estudio, la iglesia no volvió a ser la misma. Amén. Y ahí comenzamos a trabajar en sectores. Que Igualpen. Amén. Hubo que reorganizar la iglesia. Amén. Porque ella era un pilar fundamental. Amén. Porque sí, Cristo murió en la cruz. Cristo venció. Pero se necesitan, como dice, obreros
Amén. Porque la mía es mucha. Amén. Se necesita del hombre dispuesto. Amén. Y el enemigo sabe a quién atacar. Y cayó. ¿Y quién ocupó su lugar? ¿Quién ocupó su lugar? La Marcela. Amén. Amén. ¿Quién empezó a cubrir ese vacío que quedó? Porque nuestra hermana Isabel ya estaba. Pero ese vacío lo cubrió la Marcela. Amén. Amén. Que también vivía para la obra. Amén. Amén. Que un día ella me llamó porque estaba componiendo una alabanza, que creo que era la del amor, no sé si es esa otra, y estaba durmiendo en el suelo. Y como que le dio vergüenza, ¿no? Y me dijo, y le ayudé como con un tema de los acordes. Pero ella vivía para la obra. Amén. Si las cosas no pasan porque nosotros estamos en un reino y cuando entramos, nosotros entramos en algo espiritual. En donde si tú pestañeas, pierdes. Amén. Amén. Donde hay un enemigo que está acechando. Dice como león rugiente, esperando a quien devorar. Amén. Amén. Nuestros hermanos cayeron, ex hermanos, ¿cierto? Cayeron, pero cayeron no porque quisieron. Porque hubo una obra, una acechanza, un artilugio preparado para que cayeran. ¿Por qué? Porque ellos eran importantes, tenían un lugar importante. Porque el enemigo no ataca cualquier cosa. Amén. Ataca a los que se quieren levantar, a los que quieren hacer la obra, a los que quieren levantar la iglesia, a los que quieren levantar a los jóvenes. Amén. Como el caso de la Paola, ¿cierto? O a los que quieren levantar la alabanza, como el caso de la Marcela. Amén. Amén. Y lo que hicieron, lo hicieron. Amén. ¿Sí? Pero no podemos negar que hay una obra espiritual detrás. No podemos pensar que fue algo meramente humano. Amén. No, es espiritual. Porque tú cuando te metes en esto, tienes que tener cuidado. Amén. Porque te puedes quemar con fuego, como dicen en el mundo. Amén. Por eso dice Pablo, vestido de toda la armadura para resistir. Amén. Por eso es que muchos de los que quedamos estamos, pero estamos como medio, como heridos, podríamos decirlo de alguna forma. Amén. Amén. Porque nosotros, cierto, con fe, fuimos a la batalla. Amén. Aleluya. Y así como dimos, también recibimos. Amén. Aleluya. Porque Satanás no anda detrás de los del mundo. No anda detrás de los que andan tomando. Satanás anda detrás de los que quieren cambiar. Los que quieren hacer de la ciudad, de la nación, los que quieren hacer de la gente algo diferente. Los que quieren traerlo al reino. Los que están creyendo de que la iglesia está en las puertas del Hades y quieren sacarlo ahí, a las vidas. A esos son los que atacan a Satanás, porque esos son los peligrosos. Amén. Amén. Sí. Aleluya. Amén. Amén. Entonces dice aquí, Josué, dice en el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Pero nosotros tenemos otra ley. Amén. ¿Qué es la ley de? Es la ley de... Amén.
Es la ley de Jesucristo. Amén. Y que nos mandó no Moisés, sino que nos mandó Jesucristo. Amén. Amén. Que también podríamos decir que es lo mismo. Amén. Que no nos apartemos a diestra ni a siniestra. Amén. Amén. Para que en todo lo que hagamos, emprendamos, seamos prosperados. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, nosotros estamos en los lugares celestiales. Amén. Ya, tengo muchas cosas más que decir, pero sé que es tarde, es largo. Pero en resumidas cuentas, nosotros estamos en los lugares celestiales. Amén. Y estamos no en cualquier parte de los lugares celestiales, estamos con Cristo. Amén. En la iglesia, la encargada, ¿cierto? Y el medio transmisor de dar a conocer la sabiduría multiforme a los principados y a las potestades. Amén. Aleluya. Amén. Y tenemos una guerra, una lucha, no contra sangre y carne. Amén. Amén. Y no hemos olvidado de eso. Amén. Amén. Y producto de eso, de nuestra ligereza, Amén. amén, y del olvido de eso, Gloria a Dios. es que hemos ido cayendo. Y por eso han caído también hermanos. Porque no hemos olvidado de que esto es espiritual. De que cuando esto está sucediendo no es que esté pasando algo, es que hay algo espiritual que quiere llevarme a otro lado, Aleluya. para otra parte. Amén. Sus caminos parecen derechos, ¿cierto? Pero ¿dónde conducen? A la muerte. Aleluya. Amén. De la mujer extraña dice muchos, los más fuertes han caído. Amén. 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 Aleluya. Hermano. Amén. Nosotros somos una iglesia guerrera. Gloria a Dios. Una iglesia guerrera. Una iglesia que echó fuera demonios. Amén. Amén. Esa es una iglesia que el enemigo no quiere. Amén. Nosotros echamos fuera demonios. Amén. Nosotros sanamos enfermos. Gloria a Dios. Resucitamos muertos. Como iglesia de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Y eso al enemigo no le gusta. Por eso comenzó a atacarnos. ¿Y a quién atacó? ¿A los que iban atrás? No. A los que iban adelante. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que ahora, hoy en día, tenemos que, ¿cierto? Ponernos la armadura, hermano. Ponernos la armadura uno a otro. Como dice, después de la armadura, orando todo tiempo Amén. por los santos. Amén. Y dice Pablo, y por mí para que me sea dada palabra con denuedo. Aleluya. Tenemos que estar así nosotros, con la armadura y orando. Amén. Protegiéndonos. Porque antes no nos llamábamos hermanos. Hoy día nos llamamos hermanos. Hermano tanto, hermano tanto. Antes no nos llamábamos hermanos. Pero nos amamos como hermanos. Aleluya. Amén. Amén. Hoy día nos llamamos hermanos, pero a lo mejor no nos amamos tanto. Amén. 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 Y no lo voy a citar, pero tenía el verso aquí, donde Pablo se despide y dice, y saludos te manda tanto, te manda Juanito, Pedro y todo, ¿cierto? No, dice el hermano tanto, el hermano tanto. Amén. Y después finaliza diciendo, y todo lo demás. Amén. Amén. Porque no se trata de un tema de decir hermano, Amén. sino que es un tema de amarnos como hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Pero a veces nos quedamos en ese tema. ¿Cierto? No, hermano, es que somos hermanos, por eso te digo, no, sí. El hermano se demuestra en lo acto. Gloria a Dios. Amén. Cuando tu hermano necesita, y tú le das vuelta la espalda, ese es el hermano. Amén. Ahí se demuestra eso. Amén. Gloria a Dios. Por tanto dice la palabra, algunos arrebatarlos del fuego, de otros tener misericordia. Amén. Amén. Aborreciendo aún sus ropas, porque esto es espiritual. Amén. Amén, hermano. Esto es espiritual. Es espiritual. Si no, estaríamos todos chéveres, Amén. estaríamos todos bien. ¿Sí o no? Estaríamos. No, no es así. Amén. ¿Por qué? Porque nos pusimos adelante. Gloria a Dios. Porque dimos la batalla, porque tuvimos fe, porque hicimos, porque obramos. Amén. Llevamos a práctica la palabra. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que los jóvenes tienen que hacer. Amén. Y eso es lo que los jóvenes tienen que hacer. Amén. Y le digo a los jóvenes, eso es lo que los jóvenes tienen que hacer. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. A muchos se ganaron con obras de teatro. Así es, Señor. Amén. A mí me evangelizaron con una obra de teatro de 2 personas, que era la Javiera con la Jensi, la pastora Javiera Lema y la Jensi que ya no está. Y súper buena la obra. Se pintaron una parte de la mitad de la cara con buena y la otra mala. Entonces la Javiera se ganaba de un lado y era como Dios diciéndole, mira, ven, anda a la iglesia, yo te amo, Jesucristo. Y de la otra cara tenía el diablo. Y ahí le decía a la otra parte, no fue a la iglesia. Y después un cóctel. Pero ¿sabe que eso quedó en el corazón de nosotros? Algo tan así como lo encontramos. Amén. Fue como diferente. Diferente a lo que normalmente uno escuchaba. En las plazas, ¿cierto? La condenación. Amén. Todas esas cosas. Aleluya. Amén. Y con la obra de teatro bíblica se ganaba mucho. Amén. Amén. No digo que tengamos que ponernos a hacer obra ahora. Aleluya. Estoy hablando de cómo nosotros usamos la astucia para arrebatar las almas del enemigo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Así que hermanos, no nos olvidemos de quiénes somos nosotros. Gloria a Dios. Amén. No nos olvidemos de quiénes somos. Se dijo que nosotros no íbamos a hacer mucho. Y eso se dijo en el lapicito. Amén. No íbamos a hacer muchos, sino que íbamos a hacer pocos. Y eso se refería a que no íbamos a hacer una iglesia de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 personas. Porque íbamos a hacer pocos, porque esta era una iglesia de líderes. Gloria a Dios. Esta era una iglesia de pastores, de maestros, de evangelistas, de profetas. Amén. Que iban a salir, y eso se dijo en otra profecía, que iban a ser como saetas que iban a salir a las naciones. Y que desde aquí iba a salir el vino, la alabanza. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Amén. Y se profetizó sobre nuestra hermana Elizabeth. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Gloria a Dios. Amén. De la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Se tienen que levantar los profetas. Gloria a Dios. Amén. Se tienen que levantar los profetas de la iglesia, como en aquellos tiempos. Amén. Amén. Se tienen que levantar los evangelistas, como en aquellos Gloria a tiempos. Dios. Amén. O el evangelista de Betel, de aquí, de la iglesia. Amén. El profeta, así como en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque la palabra, no lo voy a citar, lo tenía anotado, pero dice, arrepiéntete. Amén. Porque veo que hiciste esto otro, eso sale en Apocalipsis, léalo después, ¿cierto? Hiciste esto, tu arduo trabajo, todo, pero has dejado tu primero. Vuelve a hacer las obras primeras. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Y esa es la palabra de hoy para nosotros. Gloria a Dios. Que volvamos a hacer, y me refiero más a nosotros los que llevamos más tiempo, Amén. que volvamos a hacer las obras primeras. Amén. Amén. En el amor y en la fe que teníamos en aquel tiempo. Aleluya. Amén. Y no nos dejemos derrotar por el enemigo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si estamos y hemos menguado con respecto a aquellos tiempos, es porque nosotros nos metimos. Amén. Amén. Porque nos metimos a hacer las cosas. Amén. Aleluya. Porque si hubiéramos permanecido al margen, estaríamos bien. Amén. 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 Más no, ¿cierto? Amén. Amén. Solo que no le cortamos las cabezas a todos los gigantes. Gloria a Dios. Amén. Como dice la palabra, Amén. córtale la cabeza. Amén. Amén. Aleluya. Saca el anatema. Amén. Amén. Cuando el pueblo de Israel comenzó a perder. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Póngase de pie. Póngase de pie. Dios después dice que tenemos que tener el amor. Amén. Seguir el amor.
por sobre todo, profetizar. Amén. Amén. Porque dice, hablando de las lenguas, que si alguno escuchare las lenguas, ¿cómo dará el amén si no entiende? Amén. Más dice de la profecía que entrando la gente nueva, dice, dirán verdaderamente Dios está aquí. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Y nosotros necesitamos la profecía. Amén. Necesitamos de los profetas, de los que tienen el don y el ministerio de la profecía. Aleluya. Amén. Amén. Y necesitamos volver a ser la iglesia, y me refiero a toda la iglesia, a ser la iglesia de poder, Amén. de fe. Amén. La iglesia que profetiza, la iglesia que declara en Jesucristo, la iglesia que echa fuera demonios, la iglesia que sana a los enfermos, en el nombre de Jesucristo. Amén. La iglesia que tiene autoridad, la iglesia que sabe quién es. Amén. Aleluya. Porque sabemos quiénes somos. Porque fuimos llamados con un propósito. Aleluya. Todos nosotros fuimos llamados con un propósito, con un don, con un ministerio. Aleluya. Y todos en algún momento de nuestra vida, de nuestro caminar, tuvimos una visión de parte de Dios. Donde subimos nosotros quiénes somos. Gloria a Dios. Porque cuando tú sabes quién eres, no es lo mismo. Amén. Pero si tú no sabes quién eres, es fácil de que el enemigo te turbe. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Yo sé que soy maestro. No necesito que me lo digan. Amén. Y sé también dónde voy porque el Señor me lo mostró cuando Amén. llegué. Aleluya. Amén. Amén. Y de a ti. Aleluya, Señor. Amén. 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 Aleluya. Amén. Y si no, pídele al Señor. Amén. Señor. Amén. Amén. Si es un hermano nuevo, pídele al Señor. Amén. Porque el Señor muestra. El Señor habla. Amén. Aleluya. El Señor responde. Gloria a Dios. Porque lo hemos visto. Amén. No solo porque lo hemos leído. Amén. Aleluya. Amén. Y si a usted le cuesta levantar las manos, si a usted le cuesta cantar las alabanzas, si a usted le cuesta, hermano, esos son demonios Aleluya. que nosotros también tuvimos. Amén. Amén. Y algo tan sencillo como levantar la mano nos dieron. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta que fuimos libres. Aleluya. Porque vimos la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Amén. Yo lo vi. Usted lo vio. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En la iglesia de Jesucristo hay poder. Yo siempre me acuerdo cuando yo salí detrás de la pastora y otra hermana, y había un endemoniado en el culto. Y la pastora hizo un vallado. Y lo hizo con fe. ¿Usted piensa que puso a buscar en la Biblia? Gloria a Dios. No. Llegó y hizo el vallado. Y encerró al demonio. Y adentro quedó el pastor Luchito. Pregúntele si no me cree. No podía salir. Amén. ¿Qué cree usted que era eso? Señor. Si no era la manifestación del pueblo de Dios, de su fe. Amén. Amén. De la fe. Amén. Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi Cristo. Los evangelistas, que se tienen que levantar los evangelistas, somos todos, tenemos que hacer obra de evangelistas, pero hay gente, hermanos, que tienen el llamado evangelista. Amén. Amén. Aleluya. En las primeras reuniones en San Pedro. Amén. 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 Se reían, ¿no? Gloria a Dios. Se burlaban. Así Me es. imagino yo porque se reían cuchilladas. Amén. Pero hacían muy mal. Amén. 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 Porque sabíamos que teníamos la victoria. Gloria a Dios. Porque antes de eso, mi hermano Marcos, Amén. mi hermana Patricia, Aleluya. amén, Gloria a Dios. fuimos y oramos. Gloria a Y Dios. fuimos con aceite. Gloria a Dios. Porque nosotros sabíamos quién era el que tenía el dominio sobre la vida en esos jóvenes. Amén. Amén. Sí, pues ustedes veían eso. Que nosotros vivíamos, hacíamos los cultos, las reuniones, pero nosotros veníamos de una batalla. Gloria a Dios. De una batalla vencida. Amén. Aleluya. Amén. Ah, gloria a Dios. Gracias, Amén. Gloria a Dios. Gracias, Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Alejandro, tienes que levantarte como profeta.
Amén. Gloria al Señor. Yo todavía me acuerdo del día que llegaste a la iglesia y te pusiste a profetizar. Amén. No sé cuántos se acuerdan. Amén. Amén. Te pusiste a hablar en lengua, parece que nunca había hablado en lengua, aunque sabíamos que venía de otra iglesia. Amén. Amén. Pero fue algo súper especial porque se discernía que era de Dios, los que tenían el don de espíritu. Amén. Amén. Que era lengua, que era de Dios. Amén. Y se puso a profetizar la hermana. Ni conocía a la iglesia. Nunca me había pasado, Señor. Aleluya. Testifico de Dios porque nunca me había pasado. Gloria a Porque Dios. era el poder de Dios sobre su iglesia. Amén. Y sobre este tiempo también va a ser. Aleluya.